Tzedek, tzedek, tzedek tiro. Tzedek, tzedek, tzedek tiro. Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Carlo Toniato y su sección Justicia, Justicia, Perseguirás. Y hoy con un programa especial que tiene que ver con lo que está sucediendo en Israel, ¿no es cierto, Carlo? Sí, sí, digamos, ahora en este programa hemos viajado un poco por todas partes del mundo, pero hoy vamos a regresar al Oriente Medio, a Israel y digamos, a la situación que se enfrenta ya en estos momentos. Bueno, entonces también va a haber un cambio porque esta vez vamos a hablar de personas que no podemos identificar por el nombre y ahora explicarás por qué. Claro que sí. Vamos a hablar de una clase de palestinos justos, personas que en ciertos momentos han hecho, digamos, el acto de defender las vidas de personas que estaban por el otro lado y en particular de israelíes o judíos, porque en unos casos eran judíos venidos desde Estados Unidos que estos palestinos defendieron frente al riesgo de quedar agredidos por parte de otros palestinos. Bueno, empezamos. Un saludo a ti y a toda nuestra audiencia. Desde la Guerra de los 6 días en 1967, la ribera occidental ha sido ocupada por asentamientos de colonos judíos que a comienzo de este año han sumado aproximadamente 450,000 personas. En varias ocasiones, la comunidad internacional ha objetado a la legitimidad de dichos asentamientos. En una opinión de 2004, por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia determinó que iban en contra del derecho internacional. Las Naciones Unidas los declaró en violación de la Cuarta Convención de Ginebra y hasta 2019 los Estados Unidos los consideraron ilegítimos. En 2002, la hoja de ruta para la paz del gobierno israelí preveía el establecimiento de un Estado palestino y el desmantelamiento de los asentamientos en los territorios ocupados, pero nunca se implementó y los asentamientos se multiplicaron. En el 2011, los medios israelíes revelaron un plan de la administración civil según el cual Israel expandiría su propiedad sobre las tierras en la ribera occidental, y en 2012 se supo que la administración civil había ya destinado el 10% de la ribera occidental para futuros asentamientos. Este proceso ha llevado a graves tensiones entre los colonos y los palestinos que viven en esos territorios. Por un lado, los colonos han llevado a cabo golpizas de palestinos, les han lanzado piedras, los han amenazado, han incendiado sus campos destruyendo árboles y cultivos, han robado sus cultivos, han empujado a campesinos y pastores palestinos afuera de sus tierras o lejos de las fuentes de agua. Han usado drones para espantar a su ganado, han dañado sus casas y carros, han bloqueado calles y en unas ocasiones han asesinado a palestinos. Generalmente el ejército israelí no ha confrontado con mucha contundencia a los colonos que han llevado a cabo estas acciones. La justicia israelí, por datos de organizaciones de la sociedad civil israelíes, raramente ha intervenido y cuando los ha hecho, las decisiones judiciales no han logrado disuadir esos ataques violentos. Por el otro lado, los colonos judíos han sido el blanco de los ataques por parte de los palestinos, a veces con piedras y otras con armas. En unas ocasiones, enteras familias de colonos han sido asesinadas. Es este el contexto en el cual se enmarcan las historias de hoy. En julio de 2016, el rabino Michael Mickey Mark fue asesinado en un ataque terrorista mientras conducía su carro junto a su esposa y a 2 de sus 10 hijos en la Ruta 60 en el sur de las colinas de Hebrón. Su carro dio vueltas y Mark murió desangrado frente a los ojos de sus hijos adolescentes
y al lado de su esposa inconsciente y en estado crítico. Un funcionario de la autoridad palestina que pasaba por ahí fue testigo del hecho y se precipitó para ayudar a la familia. De él conocemos la inicial de su nombre, A, dado que su nombre completo no ha sido divulgado por razones de seguridad. A no se preguntó si esa familia de colonos estaba ahí en contravención al derecho internacional, ni lo frenó la consideración de que colonos como esa familia hubieran quizás podido participar en acciones violentas en contra de palestinos indefensos. Tampoco se le ocurrió pensar que como funcionario de la autoridad palestina no le tocaría a él tomar la defensa de judíos. Simplemente se dirigió hacia el carro con el simple propósito de salvar vidas. En una entrevista para el Jerusalem Post en 2019, A cuenta que intentó abrir la puerta del carro, pero estaba bloqueada. Y aquí cito: vi a los dos niños gritando y pidiéndome ayuda. Intenté por 2 minutos abrir la puerta para que los niños pudieran salir del carro y no sofocaran con el humo. Pienso que si hubieran estado ahí un poco más, hubieran efectivamente sofocado. Por el espanto, la hija menor saltó hacia mí y me agarró. Le puse mi mano sobre su cabeza y le hablé en hebreo. No tengas miedo, te ayudaré. No te preocupes, le dijo A. Concluyó su entrevista con una simple constatación para el periodista que lo entrevistó. Y acá cito: hice lo que hice por una cuestión de humanidad. Había niños ahí adentro, había personas, no hesité para nada. Cierro comillas. Por otro lado, mientras prestaba su ayuda, había palestinos pasando en carro y gritándole a él por qué él estaba ayudando a unos judíos. Durante una conferencia en Jerusalén, el Shurat Hadin Israel Law Center, el Centro de Derecho Shurat Hadin Israel, le otorgó un premio en reconocimiento de su extraordinario coraje civil. Cuando se percató de esos hechos, sin embargo, la autoridad palestina lo echó de su trabajo y desde entonces, para él, fue imposible conseguir trabajo en los territorios ocupados, porque quedó estigmatizado como colaborador de Israel. Además, recibió amenazas de muerte y su casa fue el blanco de disparos y bomba Molotov. El jefe del Consejo Regional del Monte Hebrón solicitó al ministro de Defensa de entonces, a Víctor Lieberman, que se le expidiera a un permiso de trabajo en Israel. Sin embargo, el trámite quedó engavetado y nunca avanzó. A solo consiguió un permiso de residencia temporal en Israel y le tocó vivir en pobreza, trabajando por jornadas y viviendo durante 2 años y medio en una carpa en una playa en Tel Aviv con su esposa y su hijo de 2 años y medio. Un programa de televisión en Israel dio a conocer su historia y desató una ola de solidaridad por parte de simples ciudadanos y de personajes públicos israelíes, tanto desde la izquierda como desde la derecha. Finalmente, el jefe del Consejo Regional de Samaria le puso a disposición un apartamento y su trámite en el ministerio se destrabó hasta que se le concedió la residencia en Israel. El jefe del Consejo Regional de Samaria declaró en esa ocasión, y acá cito: cuando escuché el programa lloré y sentí vergüenza, y se refirió a A como un justo entre las naciones. El caso de A no es único. En 2015, por ejemplo, 5 estudiantes de una yeshiva, 2 de los cuales visitaban desde New York, se dirigían rumbo a la caverna de los patriarcas en la ciudad de Hebrón cuando su carro fue el blanco de piedras y bombas Molotov. Salieron del carro para huirle a una masa de gente que se estaba reuniendo para atacarlos y un palestino les abrió la puerta de su casa hasta que las fuerzas de seguridad de Israel los escoltaron afuera de la zona. Fayed Abu Amdiyeh, el palestino que los protegió,
pensó que fueran colonos y aún así no hesitó en prestarle su asistencia. Les ofreció agua, atendió a unos de ellos con la cara ensangrentada por el golpe de una piedra y intentó tranquilizarlos hablándoles en hebreo. En 2014, más de una docena de colonos estuvieron acorralados en una casa por una multitud de palestinos cerca del pueblo de Kusra, en la ribera occidental central. Los colonos se habían desplazado hacia ese pueblo para destruir unas propiedades. Cuando los locales reaccionaron, el jefe del Consejo del Pueblo de Kusra, Abdelvadi, se interpuso entre la turba y los colonos para que los locales no los agredieran. Varios líderes conservadores israelíes agradecieron indirectamente su acto de generosidad, distanciándose de las prácticas violentas perpetradas por ciertos colonos. En 2018, unos soldados israelíes se perdieron e ingresaron por un accidente en el territorio de la autoridad palestina. Así como en el caso previo, una turba enfurecida de palestinos los acorraló. Un oficial de la policía palestina ofreció conducir su carro para sacarlos de la zona. Sin embargo, ellos se demoraron en pedir la autorización de su comandante. Cuando ya no había opción de fuga, porque la gente había llegado a atacar el carro con piedras y palos de metal, el agente de la policía palestina, disparó al aire para dispersar la multitud. Gracias a él, la situación no terminó trágicamente como 18 años antes, cuando en un episodio similar, durante la Segunda Intifada, dos reservistas del ejército de Israel que manejaban en las afueras de Ramallah terminaron en una estación de policía de la autoridad palestina y fueron brutalmente golpeados por la turba. De ese evento queda la imagen de un palestino mostrando desde una ventana de la estación de policía sus manos ensangrentadas con la sangre de los soldados. Sin embargo, después de haber arriesgado su vida para salvar los soldados israelíes, en este último caso, el agente de policía y sus compañeros fueron blanco de una campaña de estigmatización en las redes sociales. Finalmente, en mayo de este año, 2023, una pareja de judíos que estaba caminando en un asentamiento en Hebrón fue atacada por unos palestinos que empezaron a lanzarles piedras. Nuevamente, un palestino de nombre M, otra vez, tenemos solo la inicial de su nombre por cuestiones de seguridad, al ver el hecho, les abrió las puertas de su casa para que la pareja pudiera estar a salvo y salir escoltada más tarde por el ejército. Después de los hechos, la casa del palestino fue blanco de las piedras de otros miembros de su comunidad. Cuando los medios entrevistaron a la pareja que él había salvado, esta expresó el auspicio de que Israel compensara a M por los daños a su casa sostenidos por consecuencia de su acto de humanidad. Ahora bien, estos casos nos muestran que las personas siempre podrán invocar razones legales, morales, políticas, religiosas o simplemente pragmáticas para mirar hacia el otro lado cuando la humanidad de otros seres humanos esté bajo amenaza. Pero también tendrán la opción, frente al sufrimiento de niños, mujeres, jóvenes o simplemente adultos, de hacer lo que A hizo. Y acá lo cito nuevamente: hice lo que hice por una cuestión de humanidad. Había niños allá adentro, había personas, no hesité para nada. Y cierro comillas. Estos casos nos dejan inevitablemente con una interpelación profunda. ¿Qué haríamos nosotros frente a casos en los cuales la humanidad de quienes quedan por el otro lado quedará borrada? Cada uno responderá como podrá. Esperemos que los justos de cada lado permitan mantener viva la llama de la esperanza. Bueno, nos unimos a esa esperanza en que pues, la gente pueda reconciliarse. De todas maneras, yo creo que en Israel en este momento hay mucha gente que tiene claro que hay una diferencia esencial entre Hamás
y los palestinos. Es decir, que hay mucha gente que reconoce los derechos de los palestinos a tener su propio país, etcétera. Pero esta campaña no es contra ellos, sino contra la brutalidad que se vio el 7 de octubre dirigida por este grupo terrorista. Así que bueno, esperemos que este ejemplo sirva para iluminar el camino a mucha gente y que los guíe la humanidad que mencionaba que mencionabas, y que eso sea más importante que las ideologías, las banderas y todas las otras cuestiones que pueda tener uno en la cabeza. Muchas Sí, gracias. totalmente de acuerdo. Se necesita que la humanidad pueda prevalecer y que los extremismos pues queden silenciados por la humanidad de las mayorías. Pues muchas gracias, Carlos Toniato, por habernos atendido en esta ocasión, y hasta la próxima. Gracias a ustedes. Tzedek, tzedek, dear